Lo que están a punto de escuchar no es una noticia, ni un análisis, ni una opinión. Es una reconstrucción narrativa de cómo, en un escenario alternativo, el poder se mueve cuando las cámaras se apagan y los discursos públicos dejan de importar. Desde el primer segundo, les pido algo muy concreto. No se distraigan. Cada detalle cuenta. Cada nombre, cada fecha y cada cifra encajan como piezas de un engranaje que estuvo a punto de activarse. Si abandonan ahora, solo verán fragmentos. Si se quedan hasta el final, entenderán el cuadro completo. Todo comenzó en una noche aparentemente ordinaria en Washington. No había alertas en los mercados, no había discursos de emergencia, no había titulares alarmantes. Eran las 23:40, y el ala oeste de la Casa Blanca se encontraba sumida en ese silencio artificial que solo existe cuando la maquinaria del poder está funcionando a máxima velocidad detrás de puertas cerradas. En el despacho oval, Donald Trump permanecía de pie frente al escritorio Resolute, revisando por última vez un documento clasificado con el nivel más alto de seguridad nacional. No se trataba de un borrador, no era una recomendación, era una directiva ejecutiva final, numerada, sellada y lista para entrar en vigor en el momento en que su firma tocara el papel. 3 asesores estaban presentes. Ninguno hablaba. Ninguno tomaba notas. No había teléfonos. No había registros oficiales. Cuando Trump firmó la última página con su característica rúbrica amplia y agresiva, autorizó algo que no había ocurrido desde la Guerra Fría: la planificación formal de una intervención militar directa contra un país vecino con el que Estados Unidos compartía una de las fronteras más activas del planeta. El documento ordenaba al Pentágono desarrollar en tiempo récord un plan completo para el despliegue de más de 150.000 soldados en territorio mexicano. El nombre interno del operativo, elegido deliberadamente para no levantar sospechas en archivos logísticos, era Operación Muro de Acero. Cada página estaba marcada como «solo para ojos autorizados». Cada anexo detallaba rutas, tiempos, recursos y escenarios posibles. Aún así, en ese momento, solo 5 personas en el mundo conocían su existencia. Pero la historia no avanzó en línea recta. 36 horas después, a más de 3.000 kilómetros de distancia, ocurrió algo que descolocó por completo a Washington. En una conferencia de prensa transmitida en directo a todo el mundo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum apareció frente a los micrófonos con un mensaje que no dejaba espacio a interpretaciones ambiguas. Con voz firme, anunció la existencia de acuerdos estratégicos confidenciales firmados meses atrás con China y Rusia. No se trataba de memorandos de entendimiento ni de declaraciones de buena voluntad. Eran convenios formales que incluían cooperación tecnológica, económica y cláusulas explícitas de asistencia mutua en caso de agresión externa. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, los despachos de seguridad nacional en Washington entraron en estado de alerta. Los teléfonos comenzaron a sonar. Los asesores que no habían sido informados exigían explicaciones. Los analistas intentaban comprender cómo México había construido, sin filtraciones, una red diplomática de ese calibre, mientras Estados Unidos asumía que tenía el control total del tablero regional. Pero el golpe decisivo no vino del exterior. Llegó desde dentro del propio sistema estadounidense. Apenas un día después de aquella conferencia, el Senado de Estados Unidos sometió a votación una resolución de emergencia. El resultado fue contundente: 78 votos contra 22 para prohibir el uso de fondos federales en cualquier operación militar contra México sin autorización expresa del Congreso. Republicanos veteranos, miembros del mismo partido del presidente, se alinearon con la oposición. La razón no fue ideológica, fue estructural. El comercio bilateral, valorado en cientos de miles de millones de dólares, no podía ponerse en riesgo sin consecuencias económicas devastadoras. Para Trump fue una derrota política de dimensiones históricas. La directiva que había firmado quedaba en la práctica paralizada. El comandante en jefe
conservaba la autoridad formal, pero carecía de los recursos legales y financieros para ejecutar su plan. Bienvenidos a esta narrativa. Soy Ricardo Wolff, y lo que sigue es la reconstrucción detallada de cómo se llegó a ese punto. No voy a añadir interpretaciones nuevas ni reflexiones externas. Me limitaré a relatar paso a paso los acontecimientos tal como se desarrollan en esta historia. Retrocedamos exactamente 3 días. Era 3 de enero de 2026, 7 de la mañana en Washington. El Consejo de Seguridad Nacional fue convocado de urgencia en la Situation Room, el búnker subterráneo donde se toman las decisiones más críticas del aparato estadounidense. 12 funcionarios clave ocuparon sus asientos: el secretario de Defensa, el secretario de Estado, el director de la CIA, el jefe del Estado Mayor Conjunto, asesores de seguridad nacional y 3 generales de alto rango del Pentágono. La agenda oficial indicaba una reunión de 2 horas. Terminó durando más de 5. Desde el inicio, el tono fue tenso. Trump entró con un paquete de informes de inteligencia bajo el brazo y los lanzó sobre la mesa. Los documentos detallaban inversiones chinas en infraestructura mexicana, acuerdos energéticos, proyectos mineros y cooperación tecnológica avanzada. El presidente estaba visiblemente enfurecido. Según esta narrativa, acusó a México de actuar deliberadamente contra los intereses estratégicos estadounidenses y exigió respuestas inmediatas. Pidió opciones militares completas, no estudios preliminares, no evaluaciones a largo plazo. Planes listos para ejecutarse en 48 horas. Cuando algunos funcionarios intentaron advertir sobre las implicaciones políticas y logísticas, fueron interrumpidos. El mensaje era claro: el Pentágono debía obedecer. El general Charles Brown, jefe del Estado Mayor, expuso los riesgos con precisión militar. Habló de la magnitud de la movilización necesaria, de la logística, del impacto económico y del hecho de que México no era un escenario comparable a conflictos anteriores. Era un país vecino, profundamente integrado en la economía estadounidense. Trump no aceptó objeciones. Ordenó avanzar. Bajo esa presión, el Pentágono trabajó sin descanso durante 2 días completos. El resultado fue la Directiva Ejecutiva Clasificada 703. El documento estructuraba la operación en 4 fases claramente definidas. La primera fase consistía en un despliegue masivo de tropas en la frontera sur de Estados Unidos, presentado públicamente como ejercicios antidrogas y maniobras de entrenamiento. En realidad, las unidades quedarían posicionadas para cruzar la frontera en cuestión de horas. La segunda fase establecía zonas de control operativo en 6 estados mexicanos estratégicos: Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Baja California. El objetivo era asegurar infraestructura clave: aeropuertos, puertos, cruces fronterizos y autopistas principales. La tercera fase preveía un bloqueo económico total: suspensión de remesas, congelación de activos financieros, aranceles extremos, cancelación de tratados comerciales y cierre del espacio aéreo. Un estrangulamiento diseñado para colapsar la economía mexicana en semanas. La cuarta fase, la más sensible, contemplaba la ocupación directa de regiones ricas en litio. El documento señalaba explícitamente que el objetivo estratégico no era el narcotráfico, sino garantizar el acceso exclusivo a reservas consideradas esenciales para la supremacía tecnológica del siglo XXI. Mientras ese plan tomaba forma en Washington, algo paralelo se desarrollaba en silencio. Durante 8 meses, el gobierno mexicano había trabajado en una estrategia alternativa. Delegaciones de altísimo nivel viajaron discretamente a Pekín y Moscú. No se utilizaron vuelos comerciales, no hubo comunicados oficiales. En octubre, una delegación encabezada por los máximos responsables de relaciones exteriores, economía y energía se reunió directamente con el liderazgo chino en el Gran Salón del Pueblo. La reunión se prolongó durante 7 horas. Se presentaron informes, grabaciones, análisis de movimientos militares y evaluaciones de riesgo. El mensaje era claro: México anticipaba presiones crecientes y buscaba garantías estratégicas.
Encuentros similares se produjeron en Moscú semanas después. Nada de esto se hizo público hasta el momento exacto en que su revelación tendría el máximo impacto. Cuando Sheinbaum habló ante las cámaras, el tablero ya estaba reconfigurado. Washington se encontró ante un escenario que no podía escalar sin provocar consecuencias globales. El Senado actuó. El financiamiento fue bloqueado. La operación quedó congelada. Y así, en esta narrativa, un plan concebido en absoluto secreto se desmoronó no por una batalla, sino por la convergencia de intereses económicos, diplomáticos y políticos. Antes de continuar, deténganse un instante y visualicen la escena. Una sala cerrada, documentos clasificados sobre la mesa, mapas desplegados en pantallas táctiles, asesores militares y diplomáticos en silencio absoluto. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto estaba calculado. No había margen de error, porque lo que se discutía allí definiría no solo el futuro inmediato de México y Estados Unidos, sino también el equilibrio de poder en todo el continente y más allá. Las palabras iniciales fueron pronunciadas sin rodeos. Presidente Xi, Estados Unidos está preparando medidas concretas contra la soberanía mexicana. No son amenazas retóricas, son acciones planificadas. Necesitamos su postura inmediata. ¿Respaldará China a México ante una agresión económica o militar directa? Necesitamos esa respuesta ahora, antes de que el tiempo se agote. Durante más de 2 horas, Xi Jinping escuchó sin interrumpir, mientras los representantes mexicanos desplegaban una presentación minuciosa. Mapas estratégicos, rutas de despliegue militar, cronogramas de ejercicios estadounidenses, informes de inteligencia interceptada y registros financieros fueron expuestos con precisión casi quirúrgica. Cada detalle estaba documentado, cada número estaba verificado, cada proyección de impacto era calculada con exactitud. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por las preguntas puntuales que Xi hacía en mandarín a sus asesores más cercanos, quienes le proporcionaban análisis tácticos y estratégicos. Cuando finalmente habló, según fuentes con acceso directo a estas reuniones confidenciales, sus palabras fueron históricas. México y China enfrentan el mismo desafío histórico. Un imperio que aún cree que puede imponer su voluntad por la intimidación. Eso ha terminado. México no estará solo. China respaldará completamente su soberanía, tanto económica como militarmente si fuera necesario. Esa declaración no era una simple promesa diplomática. Era una redefinición del equilibrio de poder en la región. 3 semanas después, un proceso idéntico tuvo lugar en Moscú. El 15 de noviembre, otra delegación mexicana, con el mismo nivel de discreción y seguridad absoluta, aterrizó en la capital rusa. Sin anuncios, sin registros de vuelo, sin testigos mediáticos. Se reunieron directamente con Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, y Andrei Belousov, ministro de Defensa. Durante más de 5 horas, la delegación presentó evidencia similar a la mostrada en Pekín, pero adaptada a los intereses estratégicos de Rusia. Riesgos económicos, movimientos militares, precedentes históricos y la amenaza de intervenciones estadounidenses en territorio soberano. Lavrov respondió de manera categórica. Rusia comprende estas amenazas. Las hemos enfrentado durante décadas. México no estará solo. Haremos uso de todos los recursos disponibles para proteger su soberanía. Washington debe comprender que el mundo ya no funciona bajo reglas unilaterales. Ninguna potencia puede actuar con impunidad. El efecto combinado de estas 2 reuniones fue la firma de un acuerdo trilateral secreto en diciembre, un pacto integral de cooperación estratégica entre México, China y Rusia, que incluía economía, defensa, tecnología, infraestructura crítica y cláusulas de asistencia mutua en caso de agresión externa. Sheinbaum lo mantuvo oculto incluso para la mayoría de su gabinete, aguardando el momento exacto en que su revelación causara el mayor impacto posible. Ese momento llegó inevitablemente cuando la noticia de la directiva de Trump se filtró a la prensa internacional. El 7 de enero de 2026, a las 7 de la mañana hora de México,
La presidenta convocó una conferencia de prensa de urgencia con apenas 2 horas de anticipación. Las principales cadenas mexicanas interrumpieron su programación habitual. Más de 45 millones de mexicanos sintonizaron en tiempo real. Al mismo tiempo, CNN International, BBC World, Al Jazeera y otros medios internacionales comenzaron transmisión simultánea con traducción en vivo. Durante 20 minutos, Sheinbaum habló con firmeza. Comenzó recordando el Tratado de Guadalupe y Hidalgo de 1848, un acuerdo impuesto tras la derrota militar mexicana que obligó al país a ceder más de la mitad de su territorio. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y grandes extensiones de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados arrebatados bajo coerción militar. Nunca hemos recibido disculpas, compensaciones ni reconocimiento alguno por este daño histórico, dijo con voz firme y clara. A continuación, advirtió que cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano sería considerada un acto de guerra formal conforme al derecho internacional vigente, y que México respondería utilizando todos los recursos diplomáticos, económicos y estratégicos a su disposición. La soberanía nacional no es negociable bajo ninguna circunstancia, afirmó mirando directamente a las cámaras. Luego, la revelación que hizo que todas las cancillerías del mundo reaccionaran simultáneamente. Sheinbaum proyectó en las pantallas gigantes los documentos oficiales. México había firmado acuerdos de cooperación estratégica integral con China y Rusia. Estos incluían cláusulas explícitas de asistencia mutua en caso de agresión externa. La alianza era formal, verificable y vinculante. El impacto fue inmediato. El peso mexicano, que había caído en semanas recientes, se recuperó drásticamente en cuestión de minutos. Los mercados financieros mundiales entraron en pánico ante la perspectiva de un conflicto internacional. El efecto más directo se sintió en Washington. El teléfono de la Casa Blanca no dejó de sonar. Líderes de Francia, Alemania, Reino Unido y Naciones Unidas exigieron explicaciones y llamaron a la contención inmediata. Macron habló directamente con Merkel y con Boris Johnson. La Secretaría de la ONU emitió alertas sobre la escalada inminente. Pero la llamada más crítica llegó desde el Senado estadounidense. El líder de la mayoría informó a Trump sin rodeos. No tiene los votos, no puede avanzar con esta acción militar. El Congreso no lo permitirá. En las siguientes 36 horas, se produjo un hecho sin precedentes. Senadores republicanos y demócratas trabajaron juntos para aprobar una resolución bipartidista que prohibía el uso de fondos federales para cualquier operación militar en México sin autorización expresa. El resultado de la votación fue demoledor: 78 votos a favor, 22 en contra. Incluso miembros del propio partido del presidente votaron en contra. Las razones eran claras. 300.000 millones de dólares en comercio fronterizo anual estaban en juego. Millones de empleos en Texas, Arizona y California dependían directamente de esa relación comercial. Corporaciones estadounidenses con inversiones multimillonarias en México habrían perdido todo en caso de escalada. Y además, muchos legisladores consideraban que una invasión sería un desastre estratégico y moral sin precedentes. México contaba con 6 cartas de negociación que Washington no podía ignorar. Primera, el respaldo explícito de China y Rusia, que convertía cualquier intervención en un riesgo de escalada global. Segunda, el bloqueo legal del Senado, que impedía la financiación de operaciones militares. Tercera, el potencial colapso económico inmediato en los estados fronterizos estadounidenses. Cuarta, el poder real del comercio bilateral como herramienta de presión estratégica. Quinta, el respaldo popular interno, con más del 80% de la población apoyando la postura firme de Sheinbaum. Sexta, la apertura de alternativas comerciales y tecnológicas fuera de la órbita estadounidense, con Pekín ofreciendo duplicar el comercio bilateral y Moscú comprometiendo tecnología militar avanzada.
Los próximos meses se perfilaban como críticos. 3 escenarios posibles se distinguían claramente. El primero, escalada controlada. Trump, públicamente humillado por el Senado y la comunidad internacional, buscaría pequeñas victorias simbólicas para preservar su base electoral, evitando provocar una crisis mayor. México respondería de manera proporcional, manteniendo firmeza sin provocaciones innecesarias. La tensión se mantendría elevada durante meses, pero se evitaría lo peor. El segundo, reconciliación pragmática. Ambos gobiernos, ante la evidencia de costos económicos y riesgos globales, negociarían discretamente fuera del ojo público. Llegarían a acuerdos que les permitirían declarar victorias simbólicas en sus audiencias domésticas, estabilizando gradualmente la relación bilateral con un nuevo equilibrio, donde México tendría significativamente más poder de negociación que antes. El tercer escenario, el más peligroso. Una acción provocadora limitada por parte de Trump que, buscando recuperar su credibilidad, escalara completamente fuera de control. Una crisis que ningún analista podría prever completamente y que podría redefinir el orden hemisférico para generaciones. Las consecuencias para la población eran tangibles e inmediatas. Para los mexicanos residentes en Estados Unidos, existía la amenaza de bloqueo de remesas, aunque el Senado había dificultado temporalmente su ejecución. Para los ciudadanos en México, su país entraba en una nueva era de independencia estratégica, acompañada de riesgos geopolíticos sin precedentes. Para los estadounidenses en estados fronterizos, su empleo y economía local dependían directamente de que la crisis no se intensificara. Para el resto del mundo, la relación entre México y Estados Unidos era un claro indicador de hacia dónde se dirigía el equilibrio internacional en los próximos años. Recapitulando los puntos esenciales de esta narrativa, Trump había firmado la directiva ejecutiva clasificada 703, ordenando planes de invasión con 150.000 soldados. Sheinbaum había revelado alianzas estratégicas secretas con China y Rusia, incluyendo asistencia militar mutua. El Senado estadounidense había bloqueado la posibilidad de financiar operaciones militares. México contaba con 6 cartas de negociación que Washington no podía anular. La doctrina Monroe estaba obsoleta después de más de 200 años. El orden mundial estaba cambiando más rápido de lo que muchos podían entender. América Latina ya no aceptaba imposiciones automáticas de Washington. Y el momento unipolar estadounidense había terminado. El tablero había sido reconfigurado en cuestión de días, con movimientos discretos, precisos y estratégicamente calculados, demostrando que en el poder lo que no se ve puede ser decisivo. Cada actor había jugado su papel. Trump buscando imponer su voluntad. Sheinbaum negociando en secreto y revelando en el momento exacto. China y Rusia respondiendo con claridad y firmeza. Y el Senado estadounidense actuando como freno institucional ante la amenaza de una escalada catastrófica. En esta narrativa, el mundo observaba, y por primera vez en décadas, comprendía que la dinámica de poder en el hemisferio occidental ya no estaba únicamente en manos de Washington. México había transformado, en cuestión de meses, su posición geopolítica, económica y estratégica. La historia, tal como la conocemos, estaba cambiando, y la lección era clara. Las decisiones silenciosas, los acuerdos ocultos y las acciones calculadas pueden alterar completamente el equilibrio global en el instante menos esperado.